Bueno, este circuito que está acá es un poquito más complicado, entre comillas, que los que hemos visto hasta el momento. Y en referencia a este circuito, lo que nos piden es hallar el voltaje Vx de esta fuente de voltaje que está acá. Vamos a describir un poco el circuito. Tiene una fuente de voltaje Vx, tiene una fuente de corriente de 5 amperios y unas resistencias. Este valor no lo conozco, o sea, esta resistencia la vamos a llamar RA. Esta que está acá tampoco la conozco, RB. Me dan una resistencia de 6 ohmios. Me dicen que el voltaje en los terminales de esta resistencia es 12 voltios con esta polaridad. Y me dan el valor de esta resistencia, que es de 6 ohmios. Me piden, repito, hallar el valor en la fuente de voltaje. Y para hacerlo vamos a utilizar los conceptos de las leyes de Kirchhoff. La ley de voltajes, que dice que la sumatoria de los voltajes, la suma algebraica de los voltajes a través de cualquier circuito cerrado en cualquier parte de un circuito, siempre me tiene que dar cero. Es decir, si yo sumara el voltaje que hay aquí, más el voltaje que hay acá, más el voltaje que hay acá, más el voltaje que hay acá, de manera algebraica, lo que significa tener en cuenta las polaridades, la sumatoria me debe dar cero. Lo mismo acá, si yo sumo Vx más el voltaje en la resistencia de 6 ohmios más los 12 voltios, me debe dar cero también. Esa es la segunda ley de Kirchhoff, o ley de voltajes. Y antes de proceder a hacer cualquier cosa, voy a determinar ciertos aspectos importantes en este circuito. Por ejemplo, este punto que está acá lo voy a llamar A, y ese va a ser mi nodo A. Y en ese nodo A voy a aplicar la primera ley de Kirchhoff, o ley de corrientes, que dice que la suma algebraica de las corrientes que entran a un punto o a un nodo siempre es igual a cero. Y nuevamente, algebraica significa que debemos establecer un signo. Las corrientes que entran, por ejemplo, esta corriente que está acá es una corriente de 5 amperios, lo determina esta ley de corrientes, esta fuente de corrientes que está acá. Por ejemplo, la corriente que sale de este nodo hacia la resistencia es de 2 amperios. Recuerden que este valor que está acá de 2 amperios lo saco porque la ley de Ohm me dice que la corriente de cualquier resistencia o de cualquier elemento eléctrico simple como estos es igual al voltaje sobre la resistencia. Al ser el voltaje 12 voltios y la resistencia de 6, fácilmente puedo determinar que la corriente que pasa por esa resistencia es de 2 amperios. Sin embargo, no conozco el valor de la otra corriente, de esta que está acá, y es la que me da el ejercicio como Ix. Claro que, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, yo puedo decir que para este nodo A, voy a ponerlo acá, nodo A, la suma algebraica de las corrientes en este punto me debe dar igual a cero. Entonces, las corrientes que entran las voy a llamar, o sea, las voy a tomar como positivas, 5 amperios, y las corrientes que salen las voy a tomar negativas, menos 2 amperios, menos Ix, que no la conozco, es igual a 0. 5 amperios menos 2 amperios me da 3 amperios, entonces 3 amperios menos Ix es igual a 0, lo que fácilmente me hace determinar que el valor de Ix, o la corriente Ix que no conozco, también es de 3 amperios. Con este valor de la corriente de 3 amperios, entonces fácilmente puedo determinar cuál es el voltaje en esta resistencia. El voltaje en esta resistencia es de 18 voltios. Voy a ponerlos acá y ahí está la polaridad. La polaridad que estoy utilizando más o menos es porque la corriente va en este sentido, que es lo que acabo de hallar. Pregunta, ¿de dónde salen estos 18 voltios? Nuevamente, la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que el voltaje en una resistencia es igual a la corriente. No, mentira, no es la ley de Kirchhoff, es la ley de Ohm. Me dice que el voltaje en esta resistencia es igual a la corriente que pasa por ella, que en este caso son 3 amperios, por la resistencia, que son 6 ohmios. Y entonces esto me da un valor de 18 voltios. Con esto en mente, sabiendo que la caída de voltaje aquí es de 12 voltios, la caída de voltaje en esta resistencia es de 18 voltios, yo puedo determinar el valor que me piden, que es el valor de Vx, el valor de esta fuente de voltaje. Para eso
voy a borrar un poquito este tablero y entonces voy a decir, bueno, voy a borrar acá y voy a decir que aplicando la segunda ley de Kirchhoff o la ley de voltajes, puedo decir que menos 12 más 18 más Bx es igual a 0. Lo que hice fue la sumatoria algebraica de los voltajes a través de un circuito cerrado, o lo que llamamos en circuitos una malla. Menos 12 más 18 me va a dar 6. 6 más Bx es igual a 0. Luego de aquí podemos determinar que el valor de Bx es igual a menos 6 voltios. El valor negativo significa que la polaridad de la fuente de voltaje es contraria. Es decir, realmente este valor acá es 6 voltios, pero la polaridad es diferente. Es así, menos, más. Es decir, que no hay una corriente saliendo de la fuente de voltaje, sino entrando. Bueno, hemos utilizado la primera ley, la ley de corrientes de Kirchhoff, y la segunda ley, la ley de voltajes de Kirchhoff, para resolver un circuito un poco más complicado. Los animo para que solucionen otro ejercicio como este, que a propósito se los mando.